Lo gestionamos para que ustedes puedan acceder al archivo y lo puedan editar. Ok, excelente, gracias. Creo que ya está grabando, ¿no? Parece que sí. Ok, empezamos. Ok, excelente. Se está proyectando normal entonces, ¿verdad? Bien, empezamos. Entonces vamos a hablar sobre la hipótesis de investigación en la investigación clínica y pues vamos a enfocarlo un poco en lo que es el concepto de la rehabilitación. No se ve la presentación. Ok, un segundo. ¿Pueden activar sus cámaras, por favor? Ahí debería de verse. Ya sé. Ok, perfecto. Entonces, como una pequeña introducción, podemos considerar que la hipótesis es un elemento fundamental del método científico y nos va a servir como un pilar importante en lo que es el diseño del estudio clínico. De forma general, podemos considerar que es una respuesta tentativa que el investigador o el creador de la investigación anticipa ante la pregunta de investigación. Por lo tanto, se relaciona de esta forma y una hipótesis realizada de forma adecuada va a guiar la dirección y la metodología del estudio que estemos realizando. En cuanto a la definición etimológica de hipótesis, viene de hipo, que es bajo, y tesis, que es posición, esto aludiendo a una base o punto de partida sobre el cual se construye una investigación. Entonces, como una definición más específica, podemos considerar que es un enunciado o una proposición que formula el investigador tras revisar una teoría disponible en consonancia con la pregunta de investigación y que puede ser verdadera o falsa. Entonces, va a ser una respuesta anticipada a dicha pregunta basada en todo el conocimiento previamente adquirido bajo una investigación adecuada y planteada de forma tal que pueda someterse a una prueba empírica posterior. Entonces, para que una hipótesis sea de utilidad, debe de contar con ciertas características. La primera es que cuente con claridad y fundamento teórico, por lo tanto, esta debe redactarse con claridad, sencillez y precisión, siempre utilizando términos que sean completamente inequívocos. Debe de explicar de forma adecuada las variables que estén en juego o que se estén utilizando y el tipo de relación que se establezca entre ellas, siempre manteniendo una consistencia lógica. La especificidad y la comprobabilidad se refiere a que los hechos concretos acotados estén bien delimitados a una población, a un lugar y a un tiempo cuando corresponda al estudio que estemos realizando. De esta manera, estos datos pueden ser comprobados posteriormente de forma empírica y por lo tanto van a ser comprobables o refutables mediante una recolección adecuada de datos. A este principio de que una hipótesis, sea verdadera o falsa, lo vamos a conocer como principio de falsabilidad. La objetividad o neutralidad se refiere a que a la aseveración que estemos realizando en nuestra hipótesis sea completamente objetiva y no se le incorpore ningún juicio de valor, sesgo del investigador ni términos subjetivos. ¿A qué nos referimos con esto? A que no podemos decir este tratamiento es bueno o este tratamiento es increíble o podemos acotándole alguna característica específica, sino que tiene que ser completamente neutral. Podríamos decir, por ejemplo, este tratamiento es mejor o este tratamiento tiene mayor utilidad para controlar el dolor que otro, siempre y cuando no esté atribuyéndole un adjetivo que le quite neutralidad. Y por último, una consistencia con el diseño metodológico. Como mencionábamos previamente, la hipótesis va a marcar desde un inicio el tipo de metodología de diseño en cuanto a su estudio desde un inicio. Por lo tanto, la hipótesis tiene que anticipar el diseño del tipo de estudio y viceversa. El diseño debe de ser capaz de responder a la hipótesis planteada en un inicio. Entonces, ¿cuándo va a ser requerida una hipótesis en un estudio? Esto va a depender primordialmente del alcance del mismo. Las investigaciones cuantitativas que formulan una hipótesis van a ser aquellos cuyo planteamiento sea definido por un alcance correlacional y explicativo. En cuanto a los alcances que queden en el punto exploratorio
o en un punto descriptivo básico, el objetivo de los mismos, más que responder una hipótesis, va a ser generar nuevas hipótesis. Por lo tanto, no va a ser necesario en un inicio establecer una hipótesis. En cambio, en los estudios cuyo objetivo sea correlacional o explicativo, sí es necesario generar hipótesis. En el caso de los correlacionales, pues es necesario hacer una hipótesis correlacional, y en el caso de los explicativos es necesario formular una hipótesis causal. Bien, hace un momento hablábamos sobre que una hipótesis es sobre todo la relación de variables. Por lo tanto, tenemos que entender qué es una variable para entender qué es una hipótesis. Entonces, una variable es una característica que tiene la propiedad de fluctuar y cuya variación, es susceptible a medirse u observarse. Esta variable va a adquirir un valor real para la investigación cuando se relaciona con otra variable. Y a esta relación es lo que vamos a conocer como hipótesis o teoría. Vamos a tener dos definiciones primordiales de variable, que es la definición conceptual y la definición operacional. Cuando nosotros describamos nuestra variable en nuestra metodología, tenemos que describir ambas definiciones. Entonces, la definición conceptual nos va a indicar específicamente a qué nos referimos con la variable, cuál es la característica principal de la variable que estamos utilizando desde un aspecto conceptual. Estas van a ser necesarias, pero no van a ser suficientes para definir la variable. Por lo tanto, no van a vincular directamente con la realidad o con el fenómeno. Por otro lado, la definición operacional va a especificar la actividad o operación que se debe de realizar para poder medir la variable anterior. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, el dolor. La definición conceptual del dolor, pues va a ser la definición etimológica, ¿no? O sea, cómo definimos el dolor como concepto. Y la definición operacional sería la escala o la forma en la cual podríamos valorar este dolor. Los criterios para valorar una definición operacional van a ser el adecuado contexto, la capacidad para captar los componentes de la variable de interés que estamos utilizando, la confiabilidad de la misma y la validez que tenga el método que estemos utilizando para medir la variable. Ahora, una vez que tenemos establecidas las variables, tenemos que establecer una relación para poder crear una hipótesis. Esta relación puede ser en grandes rasgos o en la mayoría de los casos comparativa, correlacional o descriptiva. En el caso de las comparativas, se va a referir a comparar dos grupos de variables independientes para ver su impacto en una variable dependiente. En el caso de la correlación, se va a encargar de correlacionar una o más variables independientes con una o más variables dependientes. Y en el caso de los descriptivos, van a describir la respuesta de las variables dependientes o de las variables independientes. Entonces, habiendo entendido esto, podemos hablar ahora sí de cuáles son los tipos de hipótesis. Hablábamos de que la hipótesis de investigación pues va a ser la primordial o la que más vamos a estar utilizando. Sin embargo, vamos a tener distintos tipos. Vamos a tener varias hipótesis de investigación, hipótesis nulas e hipótesis alternativas. Generalmente a las hipótesis de investigación nos vamos a referir como H1 y se van a referir a la posición tentativa sobre la posible relación entre dos o más variables. Es prácticamente lo que creemos que va a pasar cuando relacionamos dos variables, y esto puede definirse también como una hipótesis de trabajo. Por otro lado, la hipótesis nula va a ser una proposición que niegue o refute la relación entre variables. Entonces, de forma general, esta va a ser contraria a la hipótesis de investigación. Es lo que creemos que no va a pasar o la relación que creemos que no va a ocurrir entre dos variables. Y por último, vamos a tener las hipótesis alternativas que van a ser reportadas generalmente como HA, y se va a referir a la posibilidad alterna a las posibilidades alternas, a la hipótesis de investigación o hipótesis nula. Por lo tanto, nos van a ofrecer una descripción o explicación distinta a las descritas ya en la de investigación o la nula. Hablando específicamente de los tipos de hipótesis de investigación, vamos a tener de forma general las descriptivas, las correlacionales, la de diferencia de grupos y las causales. Vamos a clasificar estas últimas tres en un grupo más grande que se consideran hipótesis analíticas. Entonces, vamos a utilizar las hipótesis descriptivas para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se van a medir u observar.
Las correlacionales, como ya hablamos previamente, pues van a establecer la relación entre dos o más variables. La diferencia de grupos va a formular investigaciones cuya finalidad sea comparar los resultados entre distintos grupos, y las causales pues van a buscar establecer una relación causa-efecto. Entonces, profundizando un poco más en lo que son las hipótesis descriptivas, vamos a considerar como una hipótesis descriptiva aquella que describe una variable o un fenómeno en una población definida sin que se intente establecer una relación causal. Generalmente van a responder preguntas que inician con el tipo ¿qué ocurre o cuál es la frecuencia en distintos contextos? Van a hacer en forma general proposiciones univariables enfocadas en describir una característica o medida en la población del estudio. Como ejemplo de esto podemos encontrar la prevalencia de dolor lumbar crónico en pacientes mayores de 65 años es del 30%. Generalmente no va a buscar contrastar ningún grupo, sino que busca estimar parámetros poblacionales como es la frecuencia, promedio, etc. En cuanto a las hipótesis analíticas, estas van a plantear una relación entre dos o más variables, intentando explicar o comparar resultados entre grupos. Entonces, van a involucrar generalmente por lo menos una variable independiente, como puede ser un factor de exposición o intervención, y una variable dependiente, como es el resultado o la respuesta de interés, y por lo tanto van a buscar explicar la relación entre ellas. ¿Ah? Entonces, ¿cuál va a ser el número necesario de hipótesis requeridas en nuestro estudio? Esto va a depender completamente de la investigación que estemos realizando y de la forma en la cual planteamos el problema. Ahora, ¿qué pasa si la hipótesis que establecemos no se comprueba o incluso los resultados que da nuestra investigación son contrarios a la hipótesis establecida? En la mayoría de los estudios, incluidos en los que realicemos nosotros, se establecen varias hipótesis y se espera que proporcionen una solución satisfactoria al problema planteado en nuestra pregunta de investigación. Sin embargo, el hecho de ir eliminando hipótesis va a estrechar cada vez más el campo en el cual se encuentra la respuesta que estamos buscando. Por lo tanto, eliminar hipótesis en algunos casos puede resultar completamente beneficioso. Incluso todos los reportes o resultados obtenidos por nuestra investigación que concluyan en respuestas relevantes, incluso si son contrarios a nuestra hipótesis, deben de incluirse en nuestros resultados porque esos también son de utilidad para el estudio de forma general. Y es todo.